Buenas tardes, mi grupo y yo vamos a presentar la cuarta y última entrega de nuestro proyecto interdisciplinar. Este trata del asma y su relación con la epigenética. Los integrantes son Ortiz Páez y Dayana, Ovalle González, Kenly Joana, Torres Rangel, José Ángel y Rico Vargas, Angie Natalie. En primer lugar, la idea del trabajo de alguna manera se centró en dos cosas muy puntuales. La primera, y sin lugar a dudas la más importante, fue comprender y visualizar las implicaciones de la epigenética a nivel molecular, y la segunda, ya un poco más objetiva, fue hacer énfasis y de alguna manera resaltar la importancia en medicina y sus consecuencias clínicas frente al asma, teniendo en cuenta ya alteraciones epigenéticas y referenciando el tabaquismo pasivo como un factor muy importante en el desarrollo de esta afección. Bueno, mi nombre es Angie Natalie Rico y yo les vengo a brindar una pequeña introducción para que puedan entender mejor nuestro tema. Primeramente hablamos de los factores ambientales y cómo estos inducen a cambios en nuestro ADN para la susceptibilidad a enfermedades, como es el asma. Los factores ambientales son como la contaminación, la dieta, lo que consumimos, el estrés, el trabajo, el ejercicio, cosas como el tabaquismo, el alcohol, algunos fármacos o patógenos inducen cambios durante nuestro desarrollo o envejecimiento a través de factores como es la metilación del ADN, la modificación de histonas o el remodelado de cromatina. Estos inducen a cambios en el fenotipo, en nuestro aspecto físico, la susceptibilidad a enfermedades, cosas como la respuesta al estrés, la conducta o la longevidad. Vamos a hablar de la metilación del ADN. Este es un proceso en el cual un grupo metilio se junta a una cadena de ADN. Este cambia por completo su función impidiendo que este gen se vaya a expresar. Normalmente el grupo metilio se junta con una citosina o una adenina. La citosina es en organismos heterótrofos y la adenina en organismos autótrofos. La citosina casi siempre está en la cola 5' y así genera la 5' metilcitosina. Este logra que el gen no se exprese, impidiendo que llegue a la traducción. Bueno, en la modificación de la primeramente, como les hablé, hay una metilación en la citosina, donde en la 5', haciendo que este sea 5' metilcitosina en el organismo de la citosina. Lo que vemos acá es un nucleosoma. El nucleosoma, como sabemos, tiene 8 núcleos y estos tienen 8 colas que son los sitios activos. La histona H3, la histona H4, la histona H2B y la histona H2A. Estos sitios activos nos ayudan a que promueva la conformación del núcleo, como es por la metilación en la histona H3, también como la acetilación en la histona H4 y cosas como la fosforilación en la histona H2B. Como sabemos, para la traducción primero necesitamos un factor de transcripción que se va a juntar con el ADN. Este va a reclutar a una histona acetiltransferasa. Lo que va a hacer ella es unirse a la histona y va a acetilarla para que cambie su polaridad a una polaridad neutra. Esto hace que el ADN suelte y se pueda juntar con el ARN polimerasa, dando paso así a la traducción. También sabemos ya que la heterocromatina es una región de una cromatina muy condensada. Lo que sucede aquí es que lo que vemos en rojo es una ADN metiltransferasa. Este va a modificar la cromatina para silenciar los genes a su alrededor, reprimiendo la transcripción. Luego de este proceso va a llegar pequeñas proteínas llamadas MECP2, que son estas que van a llegar de aquí abajo. Son complejos de receptores de transcripción. Estos acetilan los nucleosomas. ¿Para qué? Para que su núcleo se vuelva positivo y así se junten con el extremo negativo que viene de los fósforos del ADN. Luego de esto van a llegar otras proteínas, las HP1, que son estas que van a llegar de rojo. Son proteínas con la función de también reprimir genes. Este también va a formar lo que es la heterocromatina. ¿Por qué? Porque va a condensar más este ADN. Por último, va a llegar
la histona acetilasa, que también va a desacetilar las histonas. Por último tenemos el remodelado de cromatina. Este más bien es un complejo donde se va a juntar un montón de cromatina, condensar o descondensar para que su ADN o sea liberado o no se pueda liberar para dar proceso a la traducción. Estos se dan por dos factores. Uno, que es el que vimos previamente, que es por el factor de las cargas positivas y negativas. Otro factor que utiliza es la energía. ¿Por qué? Porque estas son el ADN enrollado en el núcleo. Entonces va a necesitar energías para generar movimiento al desarrollarse. En nuestra presentación hablaremos primeramente de dos factores importantes y que los llevará a ustedes a entender un poco mejor. La regulación epigenética ambiental en el asma y las enfermedades alérgicas es un área que a lo largo del tiempo ha ganado impulso, ya que las exposiciones ambientales, incluido el tabaquismo, se ha asociado con distintos resultados relacionados con el asma y que pueden explicarse por la regulación epigenética. Se ha descubierto que varios genes conocidos de asma son susceptibles a la regulación epigenética y algunos de los genes incluyen genes muy importantes para el desarrollo de las vías del efector T e interleucina IL. Aquí les estoy mostrando una imagen que nos explica un poco el mecanismo transgeneracional. Vemos que tanto el embrión de la generación F1 como la línea germinal de la generación F2 están directamente expuestos al impulso cuando la generación inicial F0, que es la madre en estado de embarazo, está en contacto con el ambiente desfavorable, de tal forma que la generación F3 es la primera en recibir el efecto transgeneracional. Ahora bien, cuando la generación F0 es expuesta a un reto ambiental durante la etapa postnatal, o sea la madre, en este caso la línea germinal de la generación F1 estuvo en contacto con el agente tóxico. Pero la generación F2, sin embargo, es la primera en no ser afectada con el ambiente negativo. La epigenética transgeneracional se asocia a modificaciones en la expresión de genes de células meióticas. Continuamos con lo que les venía explicando. Además de todo lo que les dije ya, se demostró que la exposición del humo del cigarrillo inhibe la expresión de histonas desacetilasa HDAC en macrófagos alveolares. El bloqueo de la desacetilación o la eliminación de grupos acetilos en la histona quizás permitió un mayor acceso del ADN a la polimerasa del ARN y a los factores de transcripción, y de alguna manera aumentó la transcripción del gen de la citocina inflamatoria, y por lo tanto se redujo la eficacia de la terapia antiinflamatoria como la que se da con glucocorticoides, que son hormonas que participan en la regulación de metabolismo de carbohidratos, y en caso del asma, que es nuestra patología, tiene actividad inmunosupresora en la enfermedad pulmonar y obstructiva crónica, es decir, el EPOC. Recientemente, los modelos experimentales y los estudios epidemiológicos han demostrado la capacidad de la exposición del humo del cigarro para cambiar patrones de metilación del ADN y la expresión de microARNs, que son importantes para la transcripción de genes implicados en la apoptosis, proliferación e incluso cáncer. El condensado humo induce alteraciones en la histona dependientes de la dosis y el tiempo en que estuvieron asociados, es decir, el tiempo de la exposición, con una disminución de la expresión de la metiltransferasa del ADN y el aumento de la expresión de NHT, que es una enzima que cataliza la transferencia de grupos metilos de ADN. Para englobar un poco y darles una mejor visualización sobre el tema de la epigenética, en el mundo estamos en una variable de cambios consecutivos de la expresión génica, lo que sugiere una gran variedad de posibles objetivos epigenéticos también, y
el que escogimos nosotros para explicarles un poco más del tema y para que se familiarizaran fue precisamente la exposición al humo del cigarrillo. Para darles una introducción y para explicarles también un poquito más de lo que ya les dije anteriormente, la exposición prenatal al humo del cigarrillo se asocia con la disminución de la metilación del ADN. Presentaré los resultados de nuestro resumen especializado y entre ellos vamos a hablar de las modificaciones epigenéticas mediadas por la exposición a factores medioambientales. Entre ellos vamos a hablar del tabaquismo, ya que el tabaquismo es un factor muy influyente de manera muy estrecha con la expresión de la enfermedad del asma. Entonces, el efector en este caso es el tabaco, el humo del tabaco, que produce unos cambios epigenéticos dentro de la metilación del ADN, tanto como la acetilación y la deacetilación de las histonas. En genes específicos de tipo celular, la GSTM1, GSTP, macrófago, y la TNF, macrófago. Entonces, el tabaquismo se ha encontrado en unos datos epidemiológicos ratifican sin incertidumbre que el contacto con el humo del tabaco durante la etapa prenatal y la infancia temprana es un claro antecedente que favorece el desarrollo ulterior del asma en los primeros años de vida. Su implicación en la historia natural de esta enfermedad se explica por varias vías. Una de ellas es la epinegética y nos disponemos de al menos 2 publicaciones que indican que el tabaquismo activo de la abuela, pero antes, miren, el asma es una enfermedad crónica que se trae en los genes, es decir, se expresa y se hereda de generación a generación. Entonces, el tabaquismo activo de la abuela es una de esas vías que nos explica la epigenética y nos dice, entonces se han encontrado esos estudios que incluso cuando la madre no fuma, o sea, no es una fumadora. Entonces, en este caso, aquí está la abuelita a resaltar. Una es que la abuela puede, si ella comenzó desde temprana edad a fumar o a tener esta adicción, ella hizo que sus genes se modificaran, su herencia, su información genética, y cuando ella ya fue adulta y tuvo sus hijos, ella pudo transmitirle o varios polimorfismos. Entonces, también esa mamá puede expresar ese gen a su hijo. Entonces, en ese caso, esa es una. Y la otra es que también por la relación directa de la madre, si tiene mucho contacto con la abuela, aún si es fumadora, también puede hacer que el niño, el feto, pueda traer eso. Entonces, como el embarazo es esta etapa donde está esa constituyente de riesgo muy implicado, donde están expresándose los genes, entonces nos damos cuenta que el asma se puede transmitir hacia los nietos, es decir, una herencia epigenética transgeneracional. Un estudio de biopsias pulmonares y macrófagos han demostrado de lavado broncoalveolar, ha confirmado que los fumadores muestran una baja expresión de la HDAC2 y también inducen a un factor de necrosis tumoral. También esto causa porque hay una conexión materno-fetal muy estrecha, factores epigenéticos, cromatina, una mala expresión, es decir, una mala acomodamiento de esos cromosomas y del gen. Entonces, esto va a hacer que si se forma heterocromatina, entonces el ADN no se va a expresar, sino que se va a silenciar. Pero si lo que reina es la eucromatina, se va a expresar los genes.
En este caso son los genes implicados en la formación de células, tejidos y el órgano del pulmón como tal para que funcione adecuadamente. Entonces, también ha habido un aumento en la expresión de la interleucina 1B inducido por el factor de necrosis tumoral que ya decía. Y también el desarrollo del embrión y de la placenta va a estar muy implicada en esto. Además, el tabaquismo materno durante el embarazo altera ampliamente el metiloma, o sea, el perfil de la metilación del neonato, siendo de especial interés los efectos sobre los genes FRMD4, ATP9A, GALNT2 y MEG3, relacionados con la dependencia de la nicotina, que es un componente muy tóxico y nocivo del tabaco. Ahora, la sensación del tabaquismo y el desarrollo del embrión y la placenta. Un trabajo adicional reveló la exposición al tabaco durante la gestación correlaciona con la expresión del MIR223 en la sangre del cordón del recién nacido. Entonces es algo muy comprometedor y muy delicado. Entonces, afectando el número de células TREN con el subsiguiente riesgo de la alergia durante los primeros 3 años de vida. Entonces, esto es algo muy preocupante y esto sería una parte del tabaquismo. A continuación, les voy a hablar de la HDAC2. Primeramente les voy a explicar en qué consiste. Bueno, la HDAC2 es una proteína que realiza una destilación, lo cual hace que neutralice las histonas y así reduciendo su capacidad de unirse con el ADN. Esto permite la expansión de la cromatina y así se dé la transcripción genética, por lo que juega un papel importante en la expresión génica. Bueno, la HDAC2 es una molécula dominante en el sistema respiratorio en la represión de la producción de citoquinas proinflamatorias en los macrófagos alveolares, es decir, es una molécula que expresa la represión de citoquinas inflamatorias. Estas las generan los macrófagos que se encuentran en los alveolos. Y al no haber cantidades suficientes de HDAC2, habrá una baja expresión de genes reguladores de la inflamación, por lo que las citoquinas van a aumentar la inflamación, o sea, la cantidad de moco y el estrechamiento de las vías respiratorias, generando la enfermedad como el asma o la enfermedad obstructiva respiratoria crónica, o también llamada EPO. Bueno, acá también en esta imagen podemos observar los corticosteroides. Estos son unos medicamentos los cuales van a ayudar a bajar la inflamación, pero necesitan de la producción de la molécula de represión de la inflamación, como lo vemos en esta representación. Y al no haber y tomar este medicamento no servirá de nada, ya que no expresa la producción de dichas moléculas. Bueno, un estudio en biopsias pulmonares y macrófagos de lavado bronco-alveolar, ha confirmado que los fumadores muestran una baja expresión de HDAC2, como lo mencionaba anteriormente. Esto causa una mayor inflamación, lo que genera daños irreparables en el tejido y que con el tiempo se agraven más. En esta imagen podemos observar una representación muy clara de ello, ya que se ven los problemas que causaría la inhibición de HDAC2, porque podría generar un problema en la apoptosis y que esto incluso llegue a generar un cáncer. Ordenador gráfico. La epigenética sabemos que es parte de la biología. Está estudiando la interacción que tienen los genes y su resultado, su producto, lo que es la proteína, normalmente en un gen muy específico. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Sabemos que hay unas modificaciones que hace la epigenética, como les había explicado, la metilación, las modificaciones de histona o la cromatina, que esta va a hacer que el gen vaya a expresarse o no se vaya a expresar. Es la diversidad de estas múltiples formas para que un gen pueda ser expresado. Este concepto se interpreta como una de las funciones
como cambios en las funciones de los genes que suceden sin alterar la secuencia del ADN. El ADN se va a mantener intacto, pero lo que va a hacer la epigenética es decir cuál se debe que activar y cuál no, cuál se debe transferir y cuál no. Esto lo vemos en las enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces, como les habíamos explicado previamente, un hijo puede desarrollar la enfermedad por un acto o por el ambiente que tuvo su mamá o su abuelita, o incluso sus bisabuelitas. Se han visto varios estudios donde dicen que el tabaquismo altera o activa un gen en la abuelita que luego se va a ver afectado el nieto. Esto es básicamente lo que es la epigenética. Conclusiones. Estas fueron las conclusiones a las cuales mi equipo de trabajo y yo llegamos con respecto a nuestro tema. Primero, las modificaciones epigenéticas desempeñan un papel importante en la regulación de diferentes funciones celulares, incluyendo respuestas alérgicas, reparación de ADN y diferenciación celular. De esta manera, algunas de esas modificaciones son potencialmente reversibles y podrían ser blancos para el desarrollo de terapias futuras, incluyendo el asma y alergias. Segunda conclusión. Los factores ambientales intervienen de forma significativa en el asma. Los alérgenos del medio ambiente y del aire contaminado pueden generar o intensificar el asma, entre ellos bacterias, virus, partículas de diésel, frío y humedad. El daño de las vías aéreas provoca cambios epigenéticos en el pulmón, causando estrés oxidativo, de esta manera lesionando al ADN. Gracias por su atención y espero la exposición haya sido de su agrado y el tema anteriormente expuesto, que es la epigenética y su relación con respecto al asma, haya quedado con claridad. Gracias.